Bonjour. Empecemos por atiborrar tu cerebro. En realidad es lo que se hace durante todo el video, pero el primer sujeto le trata de manera casi sutil. Un hermano se enfada porque un anciano más joven que él le da un consejo acerca de una velada que está preparando. Como puedes bien pensar, olvidan de recordarte de nunca dar un consejo que nadie te pide. Le toma muy mal el hermano que alguien venga a decirle qué tipo de película él puede ejecutar por sus amigos. No le gusta. Como bien puedes pensar, unos amigos se sienten choqueados, pobrecitos, por la violencia de la película. Eso es afuera de lo probable. Los invitados saben qué película van a mirar. Una película que vale la pena de invitar a tus amigos ya han oído algo acerca de ella. Esas personas no. Van a una velada Clint Eastwood sin imaginar que hará algo de violencia. Cambia de amigos. Te dicen que la lección es de aceptar humildemente los consejos. Pero no es el mensaje real. Lo importante es un anciano siempre tiene razón. No importa la calidad del consejo, solo la del consejero. Y luego la fe, una lección. ¿Cómo fracasar la vida de una niña? La niña tiene 7 años de edad. Está ciega de un ojo y el otro tiene un punto de visión. Y en lugar de prepararla a una vida más difícil que la usual, o por lo menos diferente, le enseñan a esperar el reino cuando va a ver perfectamente. Así la preparan para una vida de decepción, cuando podría vivir una vida casi normal. Y sé de qué hablo. Mi madre estaba ciega de un ojo y el otro tenía un punto de visión. Como ella no esperaba nada de la magia, vivía en el mundo real, trabajando, nos educando, cocinando muy mal y dejando muy bien. Me dan asco esas personas. ¿No es suficiente que tenga esta carga la niña? ¿Deben añadir el peso de sus creencias, el libre albedrío y una porra? Y la comedia musical del pobre, ridícula. Una colega invita a una señora testigo de Jehová. Parece que mayo es el mes de las invitaciones. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a esta velada que, imagina, por supuesto, con personas nadando en el alcohol? El suspense es insoportable. ¿O va a quedarse a la casa, invitando una familia que no sabe nadar? ¿Qué va a decidir? Te sientes increíblemente aliviado cuando el suspense se detiene y que aprendes que no irá a la casa de su colega. Realmente no sospechabas esta conclusión. ¡Qué artistas! En mayo cambiaron el pony habitual por 3 potros. Esos no dejaron de estudiar al fin de la escolarización obligatoria. Informáticos, por lo menos ingenieros. Están acá para celebrar un logro de la Watchtower, lo cual por supuesto fue posible gracias a la ayuda de los que adivinaron Jehová. Ganan mi consideración. Jehová se encarga también de la informática. Te preguntas cómo Apple o Microsoft pueden hacer sin Jehová.
Debo decir que lo que hicieron es realmente bueno de un punto de vista técnico. Si usas la nueva herramienta, podrán espiarte aún más fácilmente. Los cookies, en comparación, son juguetes de guaguas.